Amigos del Nuevo Diario en la Tarde, continuamos en esta su propuesta informativa líder todas las tardes en la República Dominicana y como dijimos antes de la pausa vamos a conversar con un tremendo invitado en nuestra entrevista central. Plato Estaremos fuerte. un plato fuerte, de verdad que sí. Vamos a conversar con Danilo Morales Mora, quien es asesor de campaña del gobierno, en este caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ahí sí hay. Bueno, Buenas tardes, bienvenidos, Danilo. ¿Cómo te sientes de estar en República Dominicana? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un honor, un placer estar aquí. Y sobre todo volver a refrescar de primera mano no solo este hermoso país, sino el crecimiento tan enorme que están teniendo y la posibilidad de convertirse en una de las economías más importantes de Latinoamérica, que cada día la veo más cercana y latente. ¿Es atractiva la República Dominicana, su estabilidad política, económica para los sectores latinoamericanos, para las grandes empresas, según tu punto de vista? Sí, si vemos Latinoamérica, obviamente hay economías más grandes. No obstante, esas economías de alguna forma u otra están pasando por graves problemas. Y esos graves problemas son grandes divisiones sociales que están teniendo en los diversos países. Si analizamos desde México, pues se habla o sos de López Obrador o estás en contra. Argentina, o sos peronista o estás en contra, con grandes contradicciones en medio. Las elecciones que vienen de cómo se llama, de Ecuador, obviamente el correísmo está presente, va a ser una elección dura que hay el domingo. El domingo otra elección en Guatemala, muy importante, sobre todo para la región, donde sin que la gente creyera, son dos opciones de izquierda las que se están disputando la presidencia. Y entonces ahora es quién es menos izquierda que el otro, y entonces quién es más conservador que el otro. En cambio, vengo a República Dominicana y encuentro una muy gran estabilidad política, que no me sorprende, pues ya son bastantes años que han estado así, pero esa estabilidad política trae a la par un crecimiento importante de la economía, un lugar atractivo para hacer inversión. Y yo diría que hoy por hoy República Dominicana tiene todas las condiciones para convertirse realmente en un tigre latinoamericano hacia nivel de crecimiento económico, basado básicamente en su estabilidad. El único lunar que yo pondría es la inestabilidad con respecto a la inseguridad ciudadana, pero que es un destino súper atractivo para el país, perdón, para la región y para el mundo. Tiene todas las condiciones naturales para convertirse no solo en el hub center, sino en la verdadera capital del Caribe, ¿verdad? Danilo, mucho gusto en tenerte aquí en este espacio, el Nuevo Diario en la Tarde. Me gustaría preguntar cuál ha sido tu trayectoria como asesor político en Latinoamérica. Me gustaría conocer eso, ya que según me informan, eres parte del equipo de asesores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sí, bueno, realmente ha sido una trayectoria larga desde México a Argentina, ¿verdad? Este, Pasando por todos los países de Centroamérica. Hubo un momento en que todos los países, todos los presidentes que había en Centroamérica habían pasado por mis manos de alguna forma u otra. El general Otto Pérez Molina, una opción militar de derecha, pero con un militar bastante progresista, el expresidente Mel Zelaya y después Pepe Lobo, irónicamente uno del Partido Liberal, otro del Partido Nacional en Honduras, Mauricio Funes en El Salvador, Laura Chinchilla en Costa Rica, Martinelli en Panamá, y Daniel Ortega. Fue mi primer trabajo muy jovencito. ¿Cómo? Yo le hice el cambio de imagen a Daniel Ortega muy, muy, muy joven. Le quité el uniforme militar, le puse las camisas de cuello chino, decimos nosotros, las mangas blancas Que no la ha arrolladas. abandonado, ¿eh? Se le recortó el bigote, se le quitaron los lentes, se le pusieron lentes de contacto. Y fue un trabajo en su momento interesante.
No obstante, ya después fue muy difícil trabajar, no solo con él, sino con todo lo que lo rodea, pero sí fue tal vez mis primeros trabajos juveniles, que recuerdo con cariño, como anécdota. No obstante, no volvería a trabajar con él. Danilo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Con quién tú trabajas mejor? ¿Con la izquierda o con la derecha? Mira, yo creo que los modelos de derecha e izquierda están superados. O tenés sensibilidad social o no la tenés. Pero también o crees en las personas o no. Yo he tenido candidatos excelentes, preparados de universidades, pero con un tufo, decimos nosotros, de superioridad, que lo miran al pueblo, a la gente para abajo. Eso no funciona. He tenido gente poco preparada, pero con un carisma natural, que se suben a una tarima y la gente parecen rockstar. Por ejemplo. Bueno, vayamos Nayib Bukele. Nayib Bukele lo que tiene es un bachillerato de colegio y unos años de una universidad. Él no es graduado, pero es uno de los tipos más inteligentes, más preparados que yo conozco. Sabe prácticamente de cualquier tema a profundidad, pero él no tiene grandes estudios de grandes universidades. No fue un obstáculo eso para Nayib Bukele. ¿Cómo tuvieron ustedes que enfrentar eso? Porque los países de desarrollo, la gente piensa en personas preparadas con un título universitario o con carreras afines como la política, como las ciencias sociales, como el derecho, que pueda llegar a ser presidente de la República de cualquier país. Mira, yo creo que todo tiene una evolución y lo tenés o no lo tenés. El liderazgo se tiene o no se tiene. Pero sobre todo si tenés una claridad de objetivos. Entonces, por más preparado que vos seas, por más títulos que tengas, si no tenés esa claridad, y eso unido a un carisma natural, ¿verdad? Les vuelvo a insistir, he tenido en diversos países de Latinoamérica, inclusive en Sudamérica, gente súper preparada, pero que no tienen carisma, no pueden transmitir esa cuestión. Entonces, nosotros los humanos tenemos esa sensibilidad de reconocer dónde hay un liderazgo, dónde nos da el gusto seguir una idea, dónde nos da el gusto seguir una persona. Y se ha complicado un poco con la época de las redes sociales y todo esto, porque es mucho más fácil crear un personaje, pero el fondo sigue siendo el mismo, o lo tenés o no lo tenés, ¿verdad? Justamente usted mencionó a Bukele y yo quisiera hacer una pregunta, quizás ya es más profesional suya. ¿Cómo se crea esta imagen de Bukele? Esto que se ha convertido en una simbología de cómo gobernar en toda Latinoamérica. ¿Cómo se crea esta figura? Usted ya habló de que tiene bastante carisma, pero yo estoy seguro que ustedes como expertos en comunicación política, en campañas políticas, tuvieron que hacer ajustes. ¿Cómo se construye la imagen de Nayib Bukele presidenciable y su exposición en toda Latinoamérica? Bueno, primero tenemos que entender la época. Nayib es un presidente millennial. Y yo creo que eso es bien importante. La gran mayoría, bueno, ahora es excepción de Boric, no recuerdo algún otro en Latinoamérica, él creció en otra generación. Entonces, no se me olvida, cuando iniciamos con el Twitter, teníamos 500, 600 seguidores en Twitter, y nos hicieron una emboscada y él dice, yo sé cómo vamos a salir de esto, y puso en Twitter, nos tienen emboscado tal, y yo me reía, le digo, pero qué inocencia. Y de un momento a otro nos dimos cuenta que mucha gente venía para tratar de ayudarnos donde nos tenían, y entonces, eso es una cuestión importante. Es un millennial que creció ya con las redes. Él maneja todo desde su celular. ¿Nadie le maneja las redes a Nayib? No, él personalmente maneja sus cosas. O sea, no te quiero decir los videos y de todo, obviamente hay un equipo que se los toma, pero él supervisa todo. Todo. Y entonces, esto es bien importante, insisto, un millennial que creció en otra época, donde las redes sociales explotaron y de un momento a otro, les voy a poner un ejemplo, llega y se da el escándalo de Cambridge Analytics y Mark Zuckerberg hace un live
de Facebook y tiene más o menos 94,000 seguidores en ese momento. Nosotros con Nayib Bukele hemos tenido Facebook Live de 2 millones de personas. Increíble. O sea, es una locura, ya es una cuestión más allá del continente. Pero hay un segundo elemento importante. No es retórica. Y él tiene el carácter, la decisión y lo que ha hecho, por ejemplo, en el tema de seguridad no es fácil. Si ustedes vieran lo que son las maras y las cosas que se vivían y nadie se atrevía a hacerlo, no porque, ¿qué dirían los derechos humanos, esta cuestión y lo otro? No, temor real de las mafias que habían. El Salvador era el país más violento, casi que del mundo, y ahora las tasas de asesinatos y de todo han bajado a niveles que inclusive están muy similares a los países de Escandinavia. Increíble. Entonces, pero eso no ha sido fácil, eso ha sido una mano dura que se ha tenido que cumplir en contra de muchas cuestiones, pero vos vas allá y el pueblo está contento. Eso le iba a preguntar, hay un temor internacional de que esta mano dura, esta firme decisión de acabar con la delincuencia y el crimen organizado en El Salvador, se convierta de alguna forma en un señuelo de dictadura o en una dictadura como incluso tienen sus vecinos en Nicaragua. Usted como asesor político conoce justamente a Nayib Bukele, ¿cree usted que se pueda pasar esta línea y llegar al autoritarismo? Bueno, independientemente de El Salvador, ustedes leen las estadísticas y ve que una persona como Nayib Bukele es más popular que el Papa prácticamente en toda Latinoamérica. Pero no solo eso, sino que la gente, cuando le preguntas ¿y por qué? Porque es un presidente que toma decisiones, es un presidente que tiene mano dura. Entonces, yo acabo de estar en Ecuador, justo el día que le hicieron el desafuero al presidente Lazo, justo ese día, estaba reunido con el papá de uno de los candidatos de Jan Topic, y me atrevo a decir que ese día se animaron a tomar la decisión de que su hijo fuera candidato. No sé si va a pasar a segunda ronda o no, yo no estoy en la campaña, pero el tema era la seguridad, la megacárcel, y salías a la calle y vos le preguntabas si lo que querían era un Bukele. Bueno, no vayamos muy largo, aquí en República Dominicana él es tremendamente popular. Así es. Y el tema de inseguridad es uno de los únicos puntos flojos que yo veo en República Dominicana, que tienen que ver cómo resuelven para que no se les vaya a las manos. Nosotros en Costa Rica se nos está yendo a las manos, o sea, éramos un país muy seguro y de pronto el índice de asesinatos ha crecido enormemente. Y vas así, Argentina, ni para qué Brasil, ni para qué Venezuela, todos estos países, ¿verdad? Entonces, la gente está contenta, la gente quiere acciones, y cuando hay temor, porque vea qué interesante, ¿ustedes saben por qué la gente está migrando en Centroamérica hacia Estados Unidos? No está migrando necesariamente por un tema económico, está migrando por temor. Tema de seguridad. Tema de seguridad, tienen que pagar el día a día para entrar a su casa. Si no le pagan a las maras, te pueden matar, pueden violar a tus hijas. Si pones una tortillería para vender tortillas en esquinas, si no pagas el tributo diario a los mareros, entonces la gente está migrando por temor, no es un tema necesariamente económico. Entonces, hay alguna solución tiene que haber. Si en estos momentos es esa mano dura, pues el pueblo salvadoreño está contento. Ahora, yo no me atrevo a decir que sea una receta universal, porque, por ejemplo, estoy seguro que este modelo no funcionaría en mi país, en Costa Rica, pero que en El Salvador están contentos y que lo añoran en Honduras y que lo añoran en Guatemala y en otras partes, no tengo la más mínima duda, ¿verdad? Danilo, hay una situación que se está generando en toda Latinoamérica y gran parte del mundo, y es que la crisis económica que vivió el mundo después del COVID, la crisis de salud sanitaria, pues han hecho que todos los gobiernos, no importa que sean de izquierda o de derecha, pues como resultado del manejo de esa crisis, del manejo de la crisis sanitaria, pues estén saliendo del poder. Me parece que en Latinoamérica ya hay 12 de 11 elecciones que se han hecho donde
el gobierno sale, el gobierno de turno, no importa su ideología, su criterio. ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica y en el resto del mundo con respecto a esa situación? Creo que repitió Macron y en Europa algunos países conservadores mantuvieron el gobierno, pero Latinoamérica la mayoría han salido del poder. ¿Cómo ves y qué tienes tú que decir con respecto a eso? Bueno, vuelvo a insistir mucho en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Hace pocos años atrás habían partidos muy fuertes en todo el mundo, ¿verdad? Ya no hay un lineamiento partidario tan fuerte. Según estudios post elecciones, si acaso la gente vota entre un 15 y 20% por un partido o por una ideología, ¿verdad? Entonces esto hace que la fidelidad no sea al partido, sino hacia un personaje. Claro. Y entonces el personaje tiene escrutinios, de pronto haces un montón de promesas para ganar las elecciones y no las cumplís y la gente dice, este no sirve, va a otro, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, vuelvo a decir, el papel de todo lo que son las redes sociales es tremendo. O sea, antes el tener el privilegio de estar sentado aquí en una entrevista eran muy pocas personas. Ahora ya para tener micrófono no es necesario una entrevista. De pronto pones un tweet y te convertís en tendencia. De pronto pones algo en Facebook y más terrible todavía, haces un TikTok y das tu opinión como que si fueras un experto y tiene miles de reproducciones. Entonces te convertís en un influencer tal vez sin tener no solo las garantías, sino sin tener la educación, sin tener la formación, la preparación, ¿verdad? Y entonces lo que crea es una gran confusión. Pero ¿qué pasa con esto? Que cualquiera puede criticar algo y con razón o sin razón, de pronto se vuelve una tendencia y esa tendencia puede ser peligrosa. ¿La comunicación ya no es vertical? No. Hay una comunicación horizontal. Vuelvo a repetir, la televisión todavía sigue teniendo una predominancia, pero cada vez es menor. El Facebook, por lo menos en Latinoamérica, sigue siendo muy importante, pero los factores que están decidiendo elecciones son YouTube y WhatsApp. ¿Cómo? Increíble. Danilo, ¿cómo evalúa usted la condición y la situación política actual electoral de Estados Unidos con miras a esas elecciones venideras? Bueno, yo la veo muy complicada. A mí me cuesta entender cómo el Partido Demócrata insiste en un candidato como John Biden. Realmente me cuesta entender, pero también veo una incongruencia muy grande en el Partido Republicano. Definitivamente el expresidente Donald Trump tiene graves cuestionamientos, ¿verdad? Y no veo como que un Ron DeSantis pueda hacer algo que no llegue a polarizar más la sociedad con esas posiciones tan extremas que tiene. Entonces, creo que todavía hay mucho por decidir. Realmente, inclusive tengo mis dudas que los dos favoritos, tanto Biden como el expresidente Trump, sean realmente los que vayan a ser los candidatos, ¿verdad? O sea, posiblemente surjan otros candidatos que puedan ganar la primaria en ambos partidos. Mira, es que puede pasar mucho, o sea... Del lado demócrata, ¿hay alguien que usted vea que tenga condiciones actuales para poder, de los demócratas me refiero, que no sea Biden? Bueno, obviamente Kamala Harris tiene un voto importante. Lo que pasa es que también representa un voto progresista que divide mucho al país, ¿verdad? Ella genera unos odios tremendos como amores. Otro candidato, Kennedy, que es sobrino, no tengo entendido yo, de John F. Kennedy, no es ningún torpe ni ningún tonto, pero sí tiene posiciones muy extremas, antivacunas y un montón de cosas, anti-establishment, que no sé si realmente podrá llegar. Pero yo tengo mis serias dudas con la salud, no solo física, sino psicológica que pueda tener el presidente Biden. A veces tiene comportamientos totalmente inexplicables que no sé si en algún momento empeorarán o no, pero sí deja mucho que pensar, ¿verdad? Usted habló de
las redes sociales. Actualmente hemos visto un empoderamiento desmedido de la clase política con las redes sociales. Y digo desmedido porque muchas veces los políticos hacen cosas que no son para complacer redes sociales, pero que no son tan bien recibidas y por el contrario son objeto de críticas por parte del electorado. ¿Cree usted que se gana necesariamente con redes sociales, con buen contenido en redes sociales, o que ese electorado que consume las redes sociales en algún momento espera algo diferente de los candidatos? Bueno, yo soy de la tesis de que las últimas elecciones prácticamente en el mundo no se están decidiendo por propuestas. Las últimas elecciones en el mundo se están decidiendo por ataques negativos, fake news y una serie de cuestiones. Entonces yo voto por este candidato porque el otro me cae mal, porque no me gusta la esposa, porque hay un poco de corruptos allá, porque este es religioso, porque este es comunista, entonces voto por el otro. Entonces, desde ese punto de vista, las redes sociales juegan un papel de desinformación tremendo, ¿verdad? Tremendo, 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 porque no hay forma de verificar una serie de cuestiones y entonces le vuelvo a insistir, aparece un influencer que es de moda o de comida o de lo que sea y de pronto pone un post de lo que sea contra un candidato y se vuelve toda una sensación. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Puedes dar a conocer con este tipo de acciones a candidatos que prácticamente eran desconocidos. Y antes, para ser conocidos, se ocupaba mucho dinero para pagar pauta publicitaria en televisión, en radio, en periódicos y en otra serie de cuestiones, en vallas, y ahora ya no. Ahora puedes hacerte conocido por ocurrencias en TikTok. Y entonces esto no generaría un peligro para las personas que sí se preparan con conocimiento de políticas públicas, de manejo del Estado. ¿No supone esto un peligro entonces para esa clase política que verdaderamente está preparada para dirigir un país? Sí es un peligro, pero no es un peligro de ahora, es un peligro que siempre ha existido, porque la trampa está en que ahora estamos con esta comunicación horizontal, pero antes los que tenían acceso a toda esta cuestión copaban cualquier posibilidad de que surgiera nadie, entonces era una línea editorial contra la otra. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Entonces ahora sí pueden surgir locuras desde un TikTok contra candidatos o a favor de otros candidatos que se puede hacer muy popular. Pero antes era totalmente controlada y ojo, no es que los partidos fueran honestos y directos. Claro. Había mucha posibilidad de que fuera total y absolutamente manipulada la comunicación y los que tenían acceso a la televisión, a la radio, era mínimo. Entonces, no me atrevo a decir cuál época era mejor o peor, ni cuál método, ¿verdad? Pero simple y sencillamente siento que las cosas nada más han cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo de peligro, ¿verdad? Claro. Danilo, yo quiero ponerte una imagen, pero no la pongan ahora, por favor. Quiero antes de eso, de esa imagen que te van a colocar ahí para que me dé tu valoración, quiero hacerte una pregunta. Fíjate, la revolución de los candidatos cambió en el mundo. Por ejemplo, comenzó por Grecia, Francia, Canadá con candidatos jóvenes. Se extendió hacia Latinoamérica con Boric, Bukele, un posible candidato iba a ser en Venezuela este muchacho, el presidente Guaidó. Pero resulta también que en Latinoamérica se da el caso, y es tanto en América también, incluyendo Estados Unidos, que en Estados Unidos hay dos candidatos que son de avanzada edad. En México un candidato también es de avanzada edad. Petro no es un candidato tan joven que digamos. Brasil se dio el caso también de repetir a un no solamente acusado, sino sometido a la justicia y que hoy día es presidente del Brasil. ¿Qué le gusta al electorado latinoamericano y por qué el mundo está tan cambiante en ese sentido? Y otra pregunta que quería hacerte, porque sé que no tenemos mucho tiempo, es ¿por qué la gente le gusta a los candidatos desconocidos que pueda iniciar un proceso de campaña de alguien que no sea tradicional, sino que venga de los outsiders,
que aparezca de la nada, sea empresario, sea político, sea comunitario, que no haya tenido esa incidencia política con ningún partido. Porque Nayib Bukele, por ejemplo, pertenecía a un partido político tradicional de izquierda, pero hizo su movimiento, lo mismo que Macron, lo mismo que prácticamente en México. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica con respecto a eso? Y la imagen te la pasamos para que nos dé tu valoración política que responda eso. de esta imagen. No, pero que se quede con la imagen ahí. Bueno, Ahí misma. Ahora vuelva. fue un atentado que le hizo Asesino. Vamos primero con lo de Latinoamérica. Sí, vamos. Bueno, lo primero es que no es un fenómeno solo de Latinoamérica. Voy a empezar por la segunda. Hay un hartazgo del pueblo ante la falta de cumplimiento de promesas, ante la falta de esperanza. Y ese hartazgo está haciendo que los partidos tradicionales y los políticos tradicionales sean los primeros que paguen las consecuencias. Entonces, se ha llegado a tal nivel de desesperación que la gente no es aquello que mejor viejo conocido que malo por venir, algo así. No sé si ustedes lo tienen aquí ese dicho. Sí, sí. Sino que ya la gente no quiere nada con lo que es la política tradicional, ¿verdad? Entonces eso da el surgimiento de gente relativamente desconocida en tiempos muy cortos, antes de las elecciones. O sea, si ustedes revisan, prácticamente no hay uno solo de estos muchachos que venga con una trayectoria de 3, 4 años donde ya era muy popular. Más bien los muy populares como Chile, Camila Vallejo ya entró, por ejemplo, en la parte de una política tradicional. Bueno, y así podemos ver, Guaidó para mí ya es un político tradicional donde la gente no cree. Boric en su momento no era tradicional, era un tipo, Nayib no era tradicional. Entonces, vuelvo a resaltar el efecto del tiempo. Esto funciona unas semanas, meses antes de la elección, que pueda crearse una ola como una moda, donde no se da tanto tiempo el escrutinio, se presenta algo como nuevo, porque de ahí una vez que se presenta lo nuevo y empezás a escudriñar, posiblemente vas a encontrar muchas cosas que no te gusten, ¿verdad? Entonces, eso por un lado con los jóvenes y el otro lado, vuelvo a insistir, el hartazgo del electorado ya no aguanta más, ya no aguanta, y no es izquierdo, derecha, es los partidos tradicionales. Pero eligieron a Lula en Brasil. Ay, es que era Lula o el otro, ¿verdad? Es que no tenías opciones, o sea. Incluso el mismo Lula dijo, es que si no lo hago, es un sacrificio. Sí. No había más candidatos en Brasil. Entonces, vea lo que va a pasar lo mismo en Ecuador, lo que los digo, y el correísmo, su candidata ya es vista como una candidata tradicional, pero una candidata también que es manejada por Rafael Correa, están 20-22%, van a hacer una segunda ronda donde, ojo, cualquiera se puede colar, hasta con un 8-10%, no muy conocido, y le garantizo que ese que va a entrar a la segunda ronda va a tener más chance de ser el presidente que la candidata correísta. Así es. ¿Por qué? Porque si no tuviera de una vez 40-50%, entonces alguien relativamente desconocido ya no importa. O sea, si te puedes colar a una segunda ronda con un 10-12%, es importante. La imagen. La imagen de Aneudi, yo quiero que usted hable un poquito del panorama electoral dominicano. Ahí tenemos la imagen que presentó Aneudi, que es justamente la campaña publicitaria recién de la lanzada de la pre-campaña del presidente Luis Abinader, quien se inscribió justamente ayer como precandidato a la reelección. Bueno, vos le quitas la cara y parece Bukele. Sería Bukele. Ahora, exacto. No hay corbata. ¿Maneja usted conocimiento de cómo están los candidatos? Tenemos a el expresidente Leonel Fernández, 3 veces presidente. Tenemos a Luis Abinader, un candidato que llegó a la presidencia tras su 3er intento, pero que ha logrado una valoración por su firmeza y determinación en temas como la transparencia, en temas como la lucha contra la corrupción y la independencia del sistema judicial. Y tenemos a otro que viene justamente del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido muy exitoso como alcalde en la ciudad más importante del norte del país, que tiene un sistema también de mano dura de hacer las cosas
y que es también fue presidente de la Cámara de Diputados. Estos tres rostros, ¿cómo los ve usted como experto político? ¿Cómo lo valora? ¿Qué consejo le daría a sus equipos de campaña? Tal vez así como consejo, no tanto. ¿Qué veo yo? Vean. Yo lo que he recorrido República Dominicana, estuve aquí, vine a pasar el final de año acá, no solo porque es un país muy bello, sino porque es más barato que Costa Rica. Sí, sí. Y entonces tuve la oportunidad de conversar desde con empresarios al pueblo, y yo no tengo duda que el presidente Abinader tiene una valoración muy, muy alta. No tengo una encuesta en estos momentos como para saber, pero no hay un descontento en el pueblo como cuando uno va, déjeme ponerle algún ejemplo. Acabo de estar en Cartagena también. Usted no tiene idea lo mal que hablan del presidente Petro, el pueblo, los taxistas, los Uber, o sea, hablan, eso yo no lo siento aquí. Entonces yo creo que el presidente Abinader tiene una base muy importante como para pensar en, al día de hoy, una fácil reelección, al día de hoy. Los otros candidatos, como toda democracia, tienen su chance. Yo diría que el chance que tienen es que realmente la campaña de Abinader no cometa grandes errores. Si no comete grandes errores, se va a reelegir de una forma relativamente sencilla, por más ataques que vengan y de todo. Lo veo ahora con una imagen bastante juvenil, como vimos, importante en República Dominicana sin corbata, ¿verdad? Antes aquí dio libre un candidato, un póster, lo que fuera, lo primero era la corbata. Ahora no, usted lo ve bastante juvenil, bastante millennial, por así decirlo. Y en estos momentos, insisto, el chance que tienen nosotros, más allá de una propuesta que atraiga al votante, es que ellos no cometan errores, porque el único punto flojo que yo veo básicamente en la posible ataque al presidente Abinader es el tema de inseguridad. Más allá de eso, tienen un crecimiento importante, van a pasar los 10 millones de turistas al año, las remesas están viento en popa. Entonces, difícilmente, si no comete errores, vaya Será muy fácil el presidente Luis Abinader a una reelección. Al día de hoy, ¿verdad? Insisto, eso al día de hoy. Bueno. No, las cosas pueden cambiar. Bueno, de verdad que ha sido una entrevista bastante interesante. Yo estoy seguro que lo que usted ha dicho aquí se hará noticia muy rápido. Y esperamos que así podamos tenerlo nuevamente aquí en el Nuevo Diario en la Tarde. Agradecerle a usted por acompañarnos y darnos tan interesante entrevista. Estuvo conversando con nosotros Danilo Morales Mora, asesor de campaña del presidente salvadoreño Nayib Bukele, y quien también nos dio muchos datos sobre la política latinoamericana y especialmente lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también por mantener la sintonía hasta esta hora. Agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos. Recordarles que el lunes tienen un nuevo compromiso con nosotros aquí en su Nuevo Diario en la Tarde.